porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa de todos los días. Estamos reflexionando desde el capítulo 25 del libro del Éxodo. Estábamos haciendo una introducción. Queremos de nuevo ubicarnos lo que hemos dejado la semana pasada en nuestra explicación, ¿verdad?, de lo que significaba, como para poder entrar de nuevo en sintonía y después entonces vamos en esa microestructura, como lo llamamos nosotros. La macroestructura entonces significa o sea, el marco dentro de donde nosotros ubicamos todo el mensaje de la palabra de Dios. Siempre es importante, siempre insistimos en este aspecto, conocer la Biblia entonces en una forma general. Los 73 libros que están concatenados, es decir, cada libro tiene relación uno con el otro y siempre responde a ese plan de salvación, a ese camino que Dios, ¿verdad?, va trazando en la vida del hombre. Y la respuesta nuestra, es decir, la respuesta del hombre ante este llamado de Dios. El llamado principal de parte de Dios es que el hombre vuelva a recuperar con sus propias fuerzas y con su ayuda, que es la fuerza de Dios, ¿verdad? Por eso es plan de Dios justamente donde Él está siempre presente, que el hombre pueda recuperar su propia dignidad. Esa dignidad que nosotros lo hemos perdido a causa del pecado. En este género literario tan interesante, tan lindo, y que nosotros lo hemos estudiado varias veces, pero es importante siempre volver a repetirlo, ¿verdad? Porque cuando nos dice que Eva y Adán, ¿verdad?, los dos caen en el pecado, capítulo 3, versículo 5, dice que mira de ese fruto, dice, del árbol que era apetitoso. Apenas era pecado, pero el pecado quiere decir prescindir de Dios, querer ser como Dios. Y ese apetitoso en el sentido de que se haya pola, se haya posea, se haya poseja. Entonces, daipotai ababeo uge y yehina ba se haya poana, la seahana la misajape, la se haya poana pea, tena pa ioni ese, tena la monja ni anase, tena la sheru, tena la shesu, tena la hermano cuera ni anase, y anase ba se haya poana. No, ellante, se ya y cuama, más o menos así somos nosotros, ¿verdad? Nuestra forma de actuar. Eso es el verdadero pecado. Lo demás son consecuencias. Todo lo que viene, infidelidades, borracheras, robos, pocané, argelería, mondajá, todas esas cosas, eso ya es consecuencia justamente de qué cosa, de que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, o sea, nos consideramos dioses. Cuando yo me considero Dios, los otros entonces quedan de lado, o sea, en mi relación con Dios, mi relación con mis hermanos, mi relación conmigo mismo, porque si hoy en día entonces yo me considero mucho más de lo que yo soy en realidad, ¿verdad? O sea, nosotros somos Adán, somos tierra, somos limitados. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, ¿verdad? Bueno, entonces esto es importante. Vuelvo a repetir como esta macroestructura, decíamos. Y dentro de nuestro estudio que estamos haciendo aquí, sobre todo en el capítulo 25, hasta el capítulo 31 por una parte, son estas indicaciones, ¿verdad?, que le está dando el Señor a Moisés para la organización del culto. Es decir, cómo tienen que ser la forma, ¿verdad?, de acercarnos a Dios. Hay todo un proceso, decíamos nosotros la semana pasada, ¿verdad? El proceso de que Dios primero comienza a manifestarse a través de la nube, de los truenos, del terremoto, etc. Es un Dios todavía medio impersonal, medio oñemomomburúa y ya del pueblo, ¿verdad? No es que está en realidad lejos del pueblo, pero
se le ve a un Dios muy trascendente, muy lejano casi, ¿verdad? Incluso, ¿se acuerdan cuando en el capítulo 19 nosotros hablábamos de ese acercamiento ya de Dios para con su pueblo, que le pide a Moisés después que suba al monte del Sinaí? Sin embargo, le dice que tiene que poner una barrera, ¿verdad? Tiene que poner unos límites hasta dónde puede llegar el pueblo, incluso los animales. Ustedes vemos esta indica tú y pejasa, porque pejasa pemanota. Es interesante, ¿verdad? Entonces nos está haciendo reflexionar. Un Dios que primero en su proceso de acercamiento con el pueblo va caminando, va entonces acercándose al pueblo. Aquí tiene un deseo, Dios tiene un deseo, el deseo inicial es justamente de que yo quiero ser el Dios de ustedes y ustedes quiero que sean mi pueblo, ¿verdad? Pero para eso vamos a hacer un pacto. Entonces, fíjense que en el versículo justamente, en el versículo 4 del capítulo 19, habíamos leído ahí frente al Sinaí, cuando está el pueblo. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje, dice, sobre alas de águila y los traje hasta mí, ¿viste? Vega tu veina. A la humanidad, al hombre como tal, le está dando ciertas ayudas, le está liberando de su condición de esclavo al hombre, nos libera. Los traje hacia mí. Ahora, dice, en este momento, ya que estamos ya guatoño 10 y nada, entonces ahora dice, si ustedes escuchan mi voz, ame esta PMPTI posibilidad, pero pejenduno, la ceja EAPM, y observan mi alianza, esa alianza que vamos a pactar, ustedes serán mi propiedad exclusiva. Ustedes serán mi propiedad exclusiva. Es decir, estamos apuntando hacia esta meta. Upea la ñande yara o mesea ñande. Upea ñande entonces la ñajenduno hayay cuano va eva la ñande yara y potano. Entonces ella pota ve peñandera peñanguayanguá, acercarnos también a Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que sabemos, que es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces ustedes serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, Porque estamos en Icuayigina, pero yo puedo elegir PM, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Bueno, este entonces es un primer elemento, como les estaba diciendo, en este camino, en este proceso. Parece que hay un Dios medio imomburilento, pero que no tiene relación con el pueblo, porque siempre le va acompañando al pueblo, ¿verdad? Pero no está todavía en esa cercanía, digamos, de esta manera. Bueno, y después el segundo elemento, aquí ya lo tenemos a Moisés, ¿verdad? Que lo llama cara a cara en el Sinaí. Y aquí es donde le deja a Moisés, ¿verdad? Pero Moisés que representa al pueblo, no representa a cada uno de nosotros. Y entonces de pontífice, pontífice quiere decir el que une la relación entre Dios y el pueblo. Y después ahora este tercer elemento va a ser este Dios más personal. Es decir, primero Dios en forma general se manifiesta, ahora se manifiesta a través de Moisés. Y desde ahora, con la construcción del templo, Dios va a decir, Shete y juicio allá es allá hasta Pepe, allá pota se la cero ganas, allá pitado Pepe. Equidistante, en el medio mismo del pueblo, para que yo pueda conversar con ellos. Volvemos enseguida con más ñande charañe.
Dios nuestro y Dios de nuestros padres, cría a este niño para su padre y su madre, y sea su nombre en Israel Zacarías, hijo de Zacarías. No. No Zacarías, sino será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Su nombre es Juan. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Y seguimos con Ñande Yarañé, aunque te ya es una coriñandea lleva vaya Ñande Yara, que está en medio del pueblo, ¿verdad? Eso es lo que le pide a Moisés. Los tres procesos: un Dios que se manifiesta a través de la nube, que le acompaña a través de los milagros, del trueno, de los terremotos. Ahora un Dios que se manifiesta a través de Moisés, pero cara a cara con él principalmente, en primer momento, el pontífice. Y después ahora el tercer elemento que ya le pide a Moisés y le dice, bueno, Coanga, acuera un guajema, shañemonguetama en diecuera, derejejae, lleva a Moisés, muchas gracias, a Huille por todo lo que vos estás haciendo, porque vos me estás ayudando, y yo venía de Yara, lleva, pero Coanga lleva tan de tener cosas Moisés. Hay potala xerogana, quiero el templo, pero ¿dónde va a estar ese templo? Llego a este bebé andar escoigo dirigina. Hombre, y entonces que sea mañana, puede ayudar, puede acompañar. Apega tu ñandeña, pero ñañe monguetá, lleva, vos sos el pontífice, el que unís, ¿verdad?, entre el pueblo y mis palabras y lo que yo quiero de mi pueblo. Pero con entonces se llaña ni mama, allá posema la xerogana. Entonces, a etande, anota por que ñande de Moisés, a etande va ella va a ser hipotar la xerogana. Y aquí están entonces los elementos importantes, que estos son elementos de una reflexión de una comunidad donde se acentúa principalmente la presencia de Dios en medio de su pueblo y de su gente. Y en ella descubrí la semana pasada que lo importante y lo central aquí, ¿qué era? Era la comunidad. Es decir, con eso te está diciendo que no hay un Dios personalista o un Dios simplemente personal. Yo y Dios, yo y yo, yo y pa bebé allá, yo. O pebere pitande, no. Yo soy un Dios de la comunidad, yo soy un Dios del grupo. Esto es interesante. Quiere decir que Pepe se buscaba en Asia y Coja y Mejaben de ¿a través de quién? A través de la comunidad. Yo quiero verdaderamente trabajar con el pueblo, con la gente. Y eso es lo que necesitamos y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que nosotros hagamos esto de la comunidad, entonces vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere. Y para eso, entonces, con esta finalidad, Dios pide un templo. Pero ¿cuál es entonces la finalidad del templo, de la construcción del templo? Porque es importante. ¿Cuál es la finalidad de nuestros templos, de nuestras iglesias, de nuestras capillas que tenemos en nuestras comunidades? Eres amarala ñande atipa ñande upebe, ¿verdad? Aquí entonces se nos abre los ojos y se nos abre la vista. Porque estaba en la ñande apuitebe, estaba yo en la ñande apuitebe, allá en du porque se oí y japa y beoíla y algunos. Llegó para inda la misa, llegó da jaila tu paope en la casa de Dios, en el templo. Yo no me voy, dice. Se xeroga yente añemboe, se xeroga huivente añemboe. Arecola se rosario, arecola se santo, xeroga vente. Muy bien, felicitaciones, le saco yo el sombrero. Muy bien, muy ponado bebé. Hasta cierto punto, 50%. Pero después viene el segundo. Porque es justamente Dios el que dice, yo quiero el templo. ¿Para qué quiero el templo? Justamente para reunirles a todos. Reunirles a todos. En el otro es, yo converso contigo personalmente. En deroga, veo y me agendaban de ñembo, yerure, ñembo, relaciona, veñan de yarandía. Pero cuando nos reúnen la comunidad y nos reúnen el templo, es justamente para que Dios hable a quién, a la
comunidad, es decir, nos habla a todos. Yo hablo contigo personalmente, pero ahora el Señor quiere que todos nos escuchemos, y sobre todo porque yo hablo a través de la comunidad. Entonces, usted a la ñandeña en tu ponana, ñantende ponana, aumindo José la tupa ope, jamisa antes ojo mía, y bueno, que entiendan bien que había sido el templo, ese lugar privilegiado que Dios hace construir justamente para reunir a todos sus hijos. Es porque Dios quiere, ese es el sentido teológico. Y vamos a mirar más detalles en este lenguaje, por ejemplo, del aspecto literario. Fíjense, lo primero y más sorprendente que nosotros habíamos dicho en esa oportunidad es que la construcción se lleve a cabo después de la narración de la idolatría. Va de Bigopea, ñandeya de Curigina, ¿verdad? Sobre todo en el capítulo 32, que va a aparecer eso, la idolatría. Pero ¿cómo puede ser? Entonces eso es peligroso, que este sea un antro, de verdad, de donde se vea la idolatría, donde exista idolatría. No, les dice, no es la cuestión de la idolatría, porque soy yo el que verdaderamente, tupao, casa de Dios, ya tupao, cuando yeroga, llegó la por recibir, peyuque, se puede invitar a la yeroga. Y aquí, ¿saben por qué les invito? Porque yo tengo algo que decirles. Aupea es solamente con ave añemongueta de ciertos temas. De y catueñe mongueta veñan de llanan de enderoga veñeva. Erecolan de rosario, erecolan de oración, ereco de erejaisa, yo me relaciono con Dios, pero hay ciertos valores y ciertos elementos que Dios te invita justamente a ir al templo, el lugar que Él manda construir, porque Dios es el que le pide aquí a Moisés. Este es el sentido teológico, que Dios le pida a Moisés que le construya un templo, que va totalmente entonces contra esto que nosotros estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? ¿Será que será peligroso tener un templo, un lugar, entonces, para la idolatría? Es la pregunta, ¿verdad?, que uno se puede hacer. Y sin embargo, Dios dice que no. Un pueblo rebelde que oscila entre la fidelidad y la infidelidad al proyecto de Dios. Y a este Israel, Dios lo ama, y esto lo afirma al permitir la construcción de su santuario y morar en él. ¿Por qué? Entonces, la finalidad en este sentido del aspecto, ¿verdad?, literario. Porque ñande yara ñandera ju a e shaime se penda putebe. Shepo hago. Vamos a mirar un poco del aspecto muy antropológico, porque estos son también elementos muy antropológicos. Un Dios que se acerca, ¿verdad?, en una forma antropomórfica, es decir, a Dios lo representamos en una forma bastante humana, con características del hombre, con características nuestras. Ahí se la antropomórfica. Alleva. Entonces, ñande yara yesha cañan de oñe manifestañan debe como si fuese un papá, como si fuese una mamá, como si fuese un hombre, ¿verdad?, que se acerca y dice, "Shaime sea y vende a buitebe." Y ella puede haber de encuentros, o peana se hipota la xerogana, o peana se hipota la xeptinglao, allá es bebé, se lleva, apende a tejangua porque sé a SPM algunas cosas. Es el sentido profundo. Hay ciertas cositas que yo les tengo que hablar a todos juntos en comunidad. O peana ñande a tipa mandana. Entonces, un mino entendé ya hueterinda y cuaimba, esa pañeta PM, esa pajeta PM, lleva. Que Dios quiere que verdaderamente nosotros nos acerquemos y que vayamos como comunidad, porque es ese el lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios nos habla. Vamos a seguir enseguida entonces con Mañan de Yarañé, meditando sobre estos aspectos literarios. Volvemos enseguida. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle.
Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre estos aspectos literarios de lo que significa el templo. Vuelvo a recalcar y vuelvo a subrayar entonces este primer elemento. Dios nos ama tanto y Dios quiere estar en medio de nosotros. Primer elemento. Haupeana porque enseñan en nivel, entonces dice, "Share coseila sheroga pende abuitebe." Anda ahí hoy el año muy te, jugapen la sheroga veo corrida, no, pembitet.
te bebe moirache, y tiene que ser equidistante de cada uno. Y que tu anguaya entero vea, oñembo ya un peserogabe. Qué lindo, ¿eh? El aspecto bien antropológico, ¿verdad? Aquí como Dios nos está hablando. Y esto entonces es un Dios, ¿verdad?, que se acerca. Es un Dios que al final de cuentas nosotros le llamamos justamente encarnación. Es decir, Dios y Kenya de Virebe, Dios entra en nuestra realidad. Dios se nos da a conocer, pero en nuestra realidad, ahí donde nosotros vivimos. Bueno, primer elemento. Hay un segundo elemento que se refería al tiempo y al espacio que tienen una significación distintas aquí, ¿verdad? Si nos referimos a los lugares, decíamos nosotros, el contraste va a ser bien dramático, porque las instrucciones se dan en la soledad de un lugar santo, en medio de una nube y en el contexto de una aparición de Dios que inhibe incluso a los animales, ¿verdad?, a acercarse a ese lugar. Pero ahora, a la santidad del monte, ahí donde Dios está revelando, que parece que tenemos que estar todos medio lejanos, ¿verdad? A la santidad del monte, que nosotros entendemos aquí un lugar entonces de paz, de serenidad, allí donde va Moisés, donde está hablando con él. Y digo, y tú le pensás ya calculando, erepico ñande llanando Jerureish, bella pota la ese santuario, aquí donde hay silencio, aquí donde hay paz, aquí donde hay tranquilidad, mumbré del ruido, nosotros podemos decir eso, ¿verdad? Podemos pensar, entrar en un espiritualismo, pero yo les diría aquí, por lo menos según la teología aquí de la construcción del templo, sin embargo, no es eso lo que Dios busca. Nos hacemos la pregunta, ¿será que los israelitas no son merecedores de construir en medio de ellos un lugar santo en la cima del monte, allá arriba, en el silencio, en la tranquilidad, donde la santidad es evidente? Claro, allá es todo santidad. Respiramos un aire total, diferente. La polución es imposible. No la polución simplemente en un sentido, ¿verdad?, atmosférico, sino que la polución de todo lo que significa el pecado que influye en el hombre, ¿verdad? Y entonces Dios afirma, sin embargo, que su morada se debe construir en medio del pueblo. Ya ema guriñande allí ya lleva. Pero peñande yara oye rureñan debe Sheimese pende aputebe shelaimese. Da ahí como ite, mamburri llega moite en la cima del monte, señor ite llega a pelajeroga, etcétera, etcétera. No, Sheimese pende aputebe. Qué lindo que esto es entonces, queridos hermanos. Esta teología la tenemos que entender, porque ñande muchas veces entonces ya entendés que ese es solamente un lugar sagrado, está bien, donde habita Dios, pero casi lo estamos mirando como un lugar sagrado y por lo tanto distante, muy distante de nuestra realidad por el hecho de ser sagrado, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios nos dice otra cosa, ¿verdad? Dios nos está diciendo que Él quiere vivir en medio de su pueblo. Oye, aseñan en medio de ese ruido, en medio de ese trajinar de la vida. Porque esto pues es lo que nosotros tenemos que entender. La religión es religarse, ligarse a. ¿Ligarse a qué cosa? Ligarse al ruido, ligarse a la vida, ligarse a la familia, ligarse a lo que sucede verdaderamente en el mundo siempre. Entonces está bien, de vez en cuando con nosotros, tal vez por pedagogía, necesitamos y queremos como que salir de nuestra situación y tener un momento de paz, de tranquilidad, donde podamos adentrarnos, entrar dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Como un momento de paz, de tranquilidad, ¿verdad?, que podamos pensar, etc. Pero, atención, a pesar de todo, a pesar de que estés en ese silencio, sin embargo, vos tenés que traer el mundo contigo. Hay que llevar ese mundo donde nosotros después nos realizamos como personas. No es entonces un evadirse de la realidad. Estos retiros espirituales, por ejemplo, que hacemos, ¿verdad?, donde nos alejamos por viernes, sábado, domingo, del mundo, del ruido. Qué paz en esta casa. Qué paz, qué tranquilidad. Está bien. Pero sin embargo, vos llevas contigo tus preocupaciones, tus pecados, tus errores, tus dificultades, tus luchas, tus triunfos, tus procesos. Pero cuando ahí entonces ñandeña se llega a justamente a trabajar en el mundo. Es allí donde nosotros tenemos que llevar la santidad y es allí donde se tiene que
notar la fuerza y la gracia de Dios que actúa, ¿verdad? Y entonces Dios afirma verdaderamente que su morada se debe construir en medio del pueblo, en medio del pueblo. Ubeba, diga tú y la yaca, otro lugar, la ña construir una peñán de Yararoga. La casa de Dios significa esa casa que nos reúne a todos, que nos posibilita a todos, por eso decíamos incluso equidistante, para que todos vengan. Nadie puede decir, seco apitaceroga, seco añebo y seño minte, seco pepeareco y la se santo miareco, la se repisa, no sé, cualquier cosa podemos decir e inventar. Pero no es entonces eso lo que el Señor nos pide. Lo que el Señor nos pide es verdaderamente que al tener ese templo y que estar en el centro de la comunidad, quiere decir que nosotros nos adecuamos a lo que Dios quiere decirnos. Porque en la hoga yara hina el oñe etañandeja, eñanemba tipajañandere noy, heijanguayañandea o mejanguañandea ciertas indicaciones. Baisha pañandeña, güero guatata peñandere kobe, cómo vamos a vivir como cristianos y qué es lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir reflexionando entonces y volvemos enseguida con más de Yarañe. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus amigos y dicen, tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum,
que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Cuando el Papa llegó a la Plaza de San Pedro para la audiencia general, lo esperaban miles de personas. Francisco la recorrió en el papamóvil y bendijo a muchos niños, algunos de pocos meses. También le acercaron algunos enfermos para que los bendijera. Luego, en la audiencia, el Papa explicó el significado de la fiesta de Pentecostés. Recordó cómo después de recibir al Espíritu Santo, los apóstoles vencieron el miedo y salieron a predicar el Evangelio y todos les entendían. Si tratta del linguaggio della verità e dell'amore, che è la lingua universale. Anche gli analfabeti possono capirla. Il linguaggio della verità e dell'amore capiscono tutti. È una lingua che tutti possono capire. Se tu vai con la verità del tuo cuore, la verità, la sincerità, e vai con amore, tutti ti capiranno. Anche se non puoi parlare, con una carezza che sia veritiera y amorevole. Francisco explicó que el Espíritu Santo sigue actuando en la Iglesia y que sigue actuando en las personas que se dejan ayudar por él. Solo lo Spirito di Dio, infatti, ha potere di umanizzare e fraternizzare ogni contesto, a partire da coloro che lo accolgono. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandi Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandi Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor.
Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos viendo los aspectos literarios, ¿verdad?, en esta fundamentación de lo que es el templo. Marala Yarecola templo, Marala Yarecola tupao, Marala Yarecola capilla, porque no entendía, sí, no entendía porque sinceramente, normalmente no es que reflexionamos mucho estos capítulos del Éxodo, no es que se leen mucho, y hay que saber leerlo, ¿verdad?, porque aquí lo que te quiere transmitir es una teología, la teología del templo, Marala Yareco Ñande tupao, casa de Dios, el hogar de Dios. Y justamente respondíamos nosotros porque este es el lugar privilegiado donde Dios nos reúne y nos quiere hablar a todos, a la comunidad. Dios nos habla personalmente en cualquier lugar, pero personalmente. Acoanga Ñande Sheipotai Moisés Beyube. Estama añe manifesta PM de una forma un poco lejana. Después me manifesté a través de vos, Moisés, a todo el pueblo, ya ni ellos a obedecer, ya por la lleva vos como pontífice, pero con Anga, shete y juicio, ya hay entonces hace, y ya pues te pecuera a Moisés, pepe la gana, Moisés, ella por mí ñande, ella no está ñande porque también va ella guapa ganar la cheroga. ¿Qué clase de casa? Y vamos a ir viendo después y vamos a ver el significado profundo, porque Dios nos pide esa clase de construcción. Y bueno, esto nos hace entender entonces un camino muy interesante. Veamos un tercer elemento del aspecto literario. Los autores no son los mismos en cada texto. Moisés es el elegido por Dios para recibir la ley y el único autorizado a encender el monte ante su presencia. Y bueno, entonces aquí nosotros estamos mirando que hay muchos los que se comprometen para la construcción del templo. Dios les pide a Moisés, le pone ciertos nombres, incluso Bezaleel y Oholiab, que serán los constructores, con ellos van a trabajar una cuadrilla o miandajera. Quiere decir que todos nosotros estamos comprometidos en esta tarea de construir el templo, construir la casa de Dios. Pero ahora entonces ya podemos mirar en un sentido mucho más teológico, ¿verdad?, que no va a ser solamente construir ladrillo sobre ladrillo, como centralidad, porque es el lugar donde nos reunimos y nos da a entender. Pero el elemento central al nombrar a estos hombres es justamente que todos estamos llamados. Cualquiera de nosotros es esa cuadrilla que es llamada para hacer la construcción del templo, la morada de Dios. Por lo tanto, las manos de los constructores de la morada no son distintas de todos los israelitas. No están elegidas por levitas, ni por el temor, una particular biografía, ni por estar en una relación particular con Dios. Las hay upear entonces en la la construcción del templo. Al final de cuentas, son manos de hombres y mujeres
elegidos de entre el pueblo rebelde que ha caído en la idolatría. Incluso a esto Dios igual le llama. A mí esta vez más o menos otra oportunidad, o peaje y ahí se añade como más o menos a ver esa que se añade, ¿verdad? Les doy otra oportunidad para que ustedes verdaderamente puedan hacer algo, y algo bien positivo y algo bien lindo. No están elegidos entonces por los levitas, porque con algo encargamos hoy del templo, peñan de llegando a elegir, le elige a todo, a la gente del pueblo, pero que a pella pota sepia, pero entero vete a pella pita sota. Esa es construir entonces la casa de Dios. Vuelvo a insistir, no ladrillo por ladrillo en el sentido material, sino que aquí también cuando te está diciendo todos tenemos que construir la casa de Dios, en este caso que es la iglesia, o en este caso puede ser tu grupo, pero todos estamos llamados, y principalmente no solo llamados, sino que estamos obligados a construir entonces esta casa de Dios. Entonces son manos de hombres y mujeres elegidos de entre el pueblo rebelde, de entre el pueblo rebelde incluso, que cayó en la idolatría, pero Dios aún confía en que pueda ser redimido. Dios es el que confía. Y otro elemento, ¿verdad?, dentro de lo que nosotros le llamamos la justificación de los aspectos literarios, tenemos los grados de santidad que describen a la morada. Desde lo más sagrado hacia lo que se aleja paulatinamente de este centro. Importante es que Él las sabe, pecadoras y débiles. Jesús hoy cuapo, na peñan de llana esa guapa, peñan de con aso pupe, lleva peñan de rete pupe. Hoy cuapa y teina, hoy cuapo, na peñan de cuá. Él sabe de esto, especialmente tras la experiencia del becerro de oro, ¿verdad?, que el hombre puede caer. Pero no deja de amarlas y de darles un lugar en su plan. Da eikundere pecajagüere, da eikunde reyabuga llevar el areya popona y te ya cuelan de la pe upeareñan de yaran de boquema y no se no casi iban de wimba de vete o llegó ahí. No, pean de irin de ñan de yara. Ñan de yara ñan de no llega lleva o me ñan de oportunidad. Amba ebe oportunidad de bueno, hay moñe pues un llegan de coe en este camino de salvación, donde sos también vos responsable en la construcción del templo. La construcción del templo quiere decir la construcción de la comunidad. Porque el templo, decíamos, es el lugar donde Dios elige para revelarse, para darse a conocer, para hablar con su pueblo. Y bueno, se insiste mucho. El mensaje es que si bien Dios es quien ordena y diseña su santuario, sin embargo la concreción física queda en manos de las personas que elige entre su pueblo. Dios te da el plano, para la seipota, pero bueno, hay yande, hay muñe punuga. A ver el plano tu shaka pa yepearewa. Pero ñande ñamuñe punusa isa ayer. Vamos construyendo hasta que salga ese magnífico templo, ¿verdad?, que es la presencia y es Dios mismo que está en nuestro corazón y en nuestra vida. Y bueno, vamos a seguir enseguida, en los próximos días, ¿verdad?, vamos a seguir reflexionando sobre estos capítulos maravillosos, ¿verdad?, lo que significa el templo de Dios y para qué sirve y su objetivo. Y por el día de hoy nos despedimos y les quiero dejar, como siempre, la bendición de Dios. Que el Señor verdaderamente derrame su gracia en el corazón de ustedes, les anime, les entusiasme, porque el Señor es bueno, porque el Señor está en medio de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por